de la ciudad. Les propongo hacer un ejercicio. En un principio, pensar en los capítulos anteriores a lo que fue después el debate de candidatos a presidentes. Se conocía el formato, se conocían cuáles eran las temáticas y cómo se trabaja en la construcción de ese mensaje. ¿De qué se quiere decir? ¿Ideas, no ideas? Ataques, no ataques, exposiciones simples, todas esas estrategias tuvieron que trabajarse hasta el día de ayer. Y después, en el post, ahora volvemos de vuelta a la realidad, nos damos cuenta que muchas ideas no hubo, que quizás no se dieron tantas situaciones, alguna que otra chicana, pero tampoco demasiado. Las exposiciones en general, salvo algún que otro candidato, fueron muy lavadas, sin concreción. Hubo candidatos que decidieron entonces ir a hablarle a la gente, hubo unos candidatos que decidieron, como por ejemplo Alberto Fernández, atacar directamente desde el minuto 1 a Mauricio Macri. Hubo un Mauricio Macri que arrancó con una llanura total hablando de su gestión, como si fuese un paréntesis en todo este año electoral de la crisis de la Argentina. Todo esto vamos a hablar ahora con Gabriel Slavinsky, consultor en comunicación política. Buenas noches y gracias por estar aquí. Por favor, un placer, ¿cómo están? Al momento de tener una estructura rígida, como lo fue el debate del día de ayer, y tener que preparar eso para encajar allí, ¿cuál hubiese sido la mejor estrategia y qué candidato se ajustó a ella? A ver, los debates se entrenan, eso es fundamental entenderlo. Y a partir de ahí yo creo que lo que primero tenemos que tomar es cuál es la definición de esa herramienta de comunicación, porque finalmente lo que se intenta es comunicar mensajes, ni más ni menos, como los spots, las entrevistas o cualquier otra declaración del candidato. Entonces, los debates por definición son discusiones, son confrontaciones, son de alguna manera combates. Entonces, quien mejor se adapta a estas reglas seguramente va a ser el denominado ganador. Porque ahí vienen las dos preguntas que todo el mundo hace, que ya veo las sonrisas que lo que veníamos transmitiendo, que veníamos comentando, que es ¿quién gana el debate y si esto se puede traducir en votos? Y quién gana el debate siempre tiene una relación con quién usó mejor esas reglas. ¿Quién fue el que mejor discutió, el que mejor confrontó? En el 2015 dio la sensación de que fue Macri en ese mano a mano. Y Alberto, en este caso, probablemente fue el que tomó el centro de la escena. No quiero hablar de ganadores para no herir susceptibilidades, pero sí tomó el centro de la escena. Bien, ahí retomo lo que vos decís. Bien. En este caso, ¿hay una línea delgada entre tomar la delantera y ser agresivo en el caso de Alberto? Sí, hay una línea delgada, es como lo decís, porque Alberto de algún modo tuvo que completar la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner porque la expresidenta tenía ese estilo tan confrontativo y vehemente y él fue el moderado, el más sensato, el prudente, más que nada en los tonos, en el estilo del mensaje. Cuando llega el debate presidencial, toma una decisión y yo creo que esa decisión la toma como si fuese un paréntesis en la campaña. Simplemente porque tomó la experiencia de Scioli. No quiso ser sorprendido por un Macri que le tome el centro del escenario y le dispare. Yo creo que tuvo que ver más que nada con esa hipótesis de conflicto que podría llegar a tener, por eso prefirió plantarse en el centro, ser vehemente y disparar a los costados. Eso no quiere decir de que después la campaña continúe por un tono confrontativo, sino que me da la sensación de que va a volver a una sensatez y prudencia de la que nos estuvo acostumbrado en el primer tramo desde las PASO. Nico, ¿hubo análisis de propuestas? ¿Hubo ideas? No. Sacando los casos de los que corren de atrás, digamos, que obviamente como no tienen nada para arriesgar, no tienen por qué hacer un planteo conservador, entonces proponen realmente lo que piensan, en algunos casos exageradamente, en otros, como se analizó muy correctamente, uno puede coincidir o no con el planteo de José Luis Esper, pero aprovechó los 2 minutos como nadie. Pero corren de atrás, entonces ellos sí proponen. Ahora Alberto Fernández y Mauricio Macri fueron bastante conservadores, no hubo propuestas concretas de lo que decimos siempre, voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer. Si vos no me explicás cómo vas a hacer lo que me estás proponiendo, no me estás haciendo unas propuestas, me estás dando una lista de deseos. Entonces las preguntas son muchas, ¿no? Para ambos candidatos. Por ejemplo, Alberto Fernández, cuando dice que va a crear el Ministerio de la Mujer, no nos dice cuáles van a ser las funciones de ese Ministerio de la Mujer ni para qué va a existir.
O sea, ¿cuál va a ser las políticas que va a llevar a cabo ese ministerio? Como para realmente creer si va a haber una política tendiente a la igualdad de género, a la reducción de los femicidios, a la eliminación de la violencia de género. No lo sabemos. Ministerio de la Mujer puede tener mucho presupuesto y tener resultados patéticos, como ha ocurrido con los famosos 6 puntos de PBI para la educación, que no, o sea, sí, había mucho presupuesto, pero no había políticas concretas. Por el otro lado, hubo un hilo conductor en común, tanto entre Macri como Alberto Fernández, que es atar las propuestas en lo social a la bonanza o mejora de la economía. Claro. Hubo algo muy concreto ahí, o sea, Mauricio Macri no tiene por qué agregar más cosas de lo que ya vino haciendo en materia social, porque obviamente hoy hasta Cristina lo quiso chicanear de una forma bastante triste, diciendo, nos decían planeros a nosotros, pero ustedes duplicaron los planes. Bueno, primero se universalizaron los planes, había mucha gente que no los cobraba, y segundo, a medida que va cayendo la gente en la pobreza, bueno, se van asignando los planes. Pero eso no es una política a largo plazo, y de hecho forma parte de otro debate que tienen Cambiemos Ahora puertas para adentro, Pichetto Bullrich versus Carolina Stanley, por el tema de los planes. Pero lo mejor cuando te dicen lo mejor está por venir, esa es mi propuesta en lo social. O sea, si mejora la economía vas a estar mejor socialmente. Y Alberto Fernández dice exactamente lo mismo. O sea, se arregla la economía, no necesito proponer cuestiones sociales bien concretas. Con un agravante que se veía por ahí, a mí me pareció que cierta tono fuerte de parte de Alberto Fernández te demuestra también que no necesita generar ningún consenso si gana. Porque si se repiten los números, él tiene mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, los sindicatos los primeros meses de su lado, los gobernadores también. Entonces no necesitas consenso, no necesitas consensuar políticas sociales, te des básicamente un cheque en blanco por lo que dure la luna de miel para hacer lo que tengas que hacer. De ese punto de vista creo que se agarran para no hacer propuestas concretas. Alberto Fernández hizo más diagnósticos del gobierno de Macri que propuestas para resolver lo que él considera que son síntomas de una enfermedad. ¿Y eso lo benefició o no? Primero diría que hay un dilema entre poder generar cuáles son las propuestas y los 2 minutos que tienen, porque Alberto Fernández lo aclaró en el primer momento. Tengo 13 minutos para explicar cuál es el plan económico. Entonces hay una contradicción de base en esa situación. Claro, hay una dificultad para explicar en 2 minutos cuál es la propuesta. Entonces, si volvemos un paso para atrás, decimos, bueno, el debate es discusión, discutamos de las mejores maneras y quedemos lo mejor parados. Entonces creo que ahí va tu pregunta, creo que por debajo, y me parece que es correcta, que es apuntar a utilizar el recurso del mejor modo posible, a pesar de que no se pueda desarrollar un plan en 2 minutos o en 30 segundos en una repregunta o una respuesta. Me parece que gana también, que acá no quiero hablar de personas, sino que gana también quien adapta su mensaje, quien entiende los tiempos, quien puede de alguna manera resumir. Yo digo que la regla de simplificación en la comunicación política tiene 100 años. Entonces, quien mejor puede expresar su mensaje del modo más simple y concreto posible, seguramente más gente lo va a poder entender, y la verdad que la política en general requiere de tiempos mucho más extensos que lo que da un debate, lamentablemente. Pero ¿no podés tirar por lo menos los vectores de tu plan económico, palabras claves, en 2 minutos? Ahí es donde yo creo que se diferencia lo que es lo argumentativo de la estrategia electoral. Digo, el debate se da en un momento de campaña electoral y estratégicamente lo que buscaron los candidatos tuvieron objetivos muy definidos. Claramente Macri buscó cerrar las puertas de su casa para que no se escape nadie, sin que quizá en ese cierre parcial de su casa tampoco puede entrar nadie. Y el Frente de Todos, con 50% de los votos ya obtenidos, ¿para qué es necesario conseguir más? Creo que lo que buscó en ese punto fue darle un mensaje claro a su propio electorado, tener contento a su propia gente. Facu, ¿y con las ideas de la economía? Sí, a mí lo que me llama la atención, digamos, a la hora de construir este tipo de mensajes, ¿son válidos los datos falsos? ¿Se hace adrede, digamos? Porque hubo muchos datos, muchos números, pero eran realmente errores fácticos, no eran datos correctos con respecto, por ejemplo, el porcentaje de la deuda sobre el PBI en el 2015 y cuánto subió hasta la actualidad, o algunos otros vinculados también a cuestiones presupuestarias, de cuánto se destina a tal o cual cosa. ¿Eso se hace adrede en el mensaje? ¿Se piensa? No se hace adrede, no debería ser adrede. No. Aunque fuese verosímil, lo que se recomienda es decir la verdad. Ahora, también tenemos que ser claros.
la desmentida la ve muchísima menos gente que los 3 millones de personas que lo vieron ayer. Que podíamos decir que es un número menor de acuerdo a la cantidad de votantes que hay habilitados para las generales, sin embargo es un número muy grande de personas que están mirando un debate político que habitualmente no lo hace. Ahora, vos, Gabriel, sos psicólogo, estudiaste psicología, soy sos psicólogo. licenciado en psicología. Bien, y dentro de la psicología, ¿no? En los debates, ¿cómo opera el inconsciente? En el sentido, por ejemplo, de el dedito acusador de Alberto Fernández. ¿Es parte de su inconsciente o es parte de una herramienta utilizada adrede? Yo creo que el mensaje se entrena y se construye en su conjunto. Es verdad que el inconsciente, como decía Freud, puede traicionar, puede aparecer en cualquier momento. Digamos, psicoanalíticamente sería en modo de síntoma, de chiste, de sueño, pero en este punto en el debate lo que se entrena es para que no aparezca el inconsciente, aunque muchos analistas te van a decir que siempre se hace presente de alguna manera. Yo creo que el dedito, más que inconsciente, fue un acto un poco más consciente de decir: mi público, mis electores están enojados con el presidente. Todos nosotros, el frente de todos, está enojado con usted, señor presidente, que no está mirando la realidad. Creo que hay un dedito acusador, inquisidor de este presidente no nos está representando, por eso hay un 50% que nos apoya y con ese 50% como objetivo es al que le hablo porque quiero que me ratifiquen el voto para inmediatamente ser presidente electo en octubre. Y en esta misma línea, recién Giselle en el primer bloque nos comentaba que al momento de que el presidente de la Nación dijo que con Kicillof va a haber una capacitación de narcoeducación. Narcocapacitación. En ese sentido, exponían de que, bueno, aparentemente la información dice de que él le salió así, que no era algo que estaba establecido. ¿Eso ahí opera el inconsciente también? Porque si fue establecido, igual es una jugada muy riesgosa, ¿no? Porque es una acusación grave, al menos por ahora, sin fundamentos. La comunicación política, en el caso de Mauricio Macri, yo creo que es de alto rendimiento. Lo que quiero decir con esto es que nada está librado al azar. No me da la sensación de que haya estado librado al azar. Puede haber sido una ocurrencia que estaba en eje con lo que pensaba y correspondía decirlo en ese momento porque sentía que estaba siendo muy agredido o muy, digamos, injuriado por el candidato de su izquierda en ese caso. Puede ser. Pero creo que no fue un acto inconsciente, sino que tiene que ver con parte del mensaje. Y aparte, que sabemos que Mauricio Macri, sobre todo con el antecedente de 2015, tiene esa como tendencia a titular o a generar frases de alto impacto, que en este caso tuvo que ceder el protagonismo. Creo que no fue lo más cómodo que le quedó. Le hubiese gustado más poder salir, digamos, a tomar el centro del escenario, como lo hizo en el 2015. Sin embargo, creo que fue cauto porque temió ser reprochado por 5 candidatos por temas económicos. Sobre todo por los ejes que había, porque estaba el tema de esta economía, que ahora la semana que viene no va a estar. Y sí va a estar el de corrupción, transparencia y justicia. Y ahí también, seguramente contra Alberto Fernández, sea todo el resto el que cuestione, ¿no? El tema de la corrupción. Ahí, ¿qué mensaje tendría que dar Alberto Fernández? ¿Cómo va a ser defender a Cristina, despegarse? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Sinceramente creo que los temas son ingredientes de un plato que se cocina y se entrena previamente. Entonces, el debate en ese punto, lo que supongo que sucederá es que Macri va a intentar tomar el centro de la escena y vamos a ver si Alberto se lo dejará, claro, si se lo cederá o no. Entonces, me parece que con estos temas, dejando la economía de lado y viniendo con el tema de la seguridad y con el tema de la corrupción, me parece que ahora va a haber una pelea un poco más vehemente por esa conducción del debate. Bueno, veremos el próximo domingo que viene el segundo round. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Vamos a un corte, enseguida regresamos con el Momento Ladino.